Bueno, las lesiones leves están previstas en el artículo 89 del Código Penal, prevén prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición del Código. Es decir, tienen carácter subsidiario, residual. Si las lesiones leves van a quedar absorbidas si el hecho es un delito más grave, sea un homicidio, unas lesiones en riña, un duelo, obviamente si son lesiones graves, descartadas las lesiones leves, si son lesiones gravísimas lo mismo. También las lesiones leves van a quedar absorbidas si se trata de delitos que se cometen con fuerza sobre la víctima, como el robo, la violación, la resistencia o el atentado a la autoridad. Es decir, en esos casos no va a haber concurso de delitos, sino que esas lesiones leves van a quedar abarcadas por ese delito más gravemente castigado. Por otro lado, las lesiones leves importan un daño en el cuerpo o en la salud. Y la norma no se refiere a la entidad del daño, porque cualquier daño, por más menor que sea, va a implicar la causación de este delito. Un rasguño, arrancar un cabello, cortar una uña, es decir, cualquier daño va a implicar la comisión del delito de lesiones leves. Después se verá si en forma dolosa o culposa. Y en este sentido, Dona critica la posición que dice que las lesiones muy menores se tienen que resolver como insignificancia. Él dice, ¿hay afectación al bien jurídico o no la hay? La insignificancia para resolver estos supuestos no es correcta, porque si se afectó el bien jurídico, el delito se comete. Y en todo caso, si terminamos concluyendo que aplicar una pena es desproporcionado con relación al daño que se provocó, bueno, entonces diremos o lo resolvemos por la razonabilidad. Es decir, diremos que es irrazonable aplicar una pena en ese supuesto, artículo 28 de la Constitución Nacional, pero no recurriendo a la insignificancia que no resuelve estos casos. Otro tema a tener en cuenta en las lesiones leves es que la acción penal es dependiente de instancia privada. ¿Qué significa esto? Que la víctima debe solicitar que se investigue, debe instar el proceso penal. Entonces, cuando la causa se inicie, le van a preguntar a la víctima si quiere instar la acción penal. Entonces, ahí va a decir que sí y la causa va a avanzar. Si dice que no, se archiva. Sin embargo, esto, y sobre todo a partir de las causas de violencia de género, se modificó. Y en 2018 se reformó el artículo 72 del Código Penal y en el caso de las lesiones leves se prevé que se podrá proceder de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público. Esto se aplica tanto en cuestiones de violencia de género o cuando hay menores, ¿no? Cuando son los propios padres los que a veces le infligen lesiones a los menores y después son los que no instan la acción penal porque son los titulares, son los representantes legales de esos menores. Entonces, para estos supuestos se puede proceder de oficio. ¿Qué más? En los casos de pluralidad de víctimas, si una de las personas insta la acción penal, ya vale para todos. O lo mismo, si hay una calificación penal que se modifica, imaginemos que empieza como, no sé, tentativa de homicidio y terminamos en que eran lesiones leves, no hace falta retrotraer todo el proceso a ese momento. Y por último, un tema que es importante es que el perdón del ofendido no vuelve para atrás la acción penal. Es decir, si la víctima insta la acción penal, más allá que después haya un perdón hacia el autor de estas lesiones, eso no retrotrae la acción penal, ni borra el proceso ni la investigación que se inició. No tiene validez ese perdón, en todo caso tendrá que haber un arreglo entre ellos y será en el ámbito civil, pero para el ámbito penal no tiene efectos. En cuanto a las lesiones graves, ahora vamos a ver cada uno de los supuestos que están enumerados en el artículo, pero en el caso de hacer una aclaración para el caso de que dice que si lo hubiera inutilizado para el trabajo por más de 1 mes, que esto por supuesto siempre es el médico o la historia clínica la que determina si lo utilizó por más de 1 mes o no.
que la aclaración que se hace, y el artículo 77 del Código Penal lo dice, es que, por ejemplo, febrero, que no tiene 30 días, igual si lo inhabilitó durante todo febrero, se va a considerar que es por más de un mes. Es decir, no importa si son 28 días o 31 días. Se habla de un mes calendario, sea febrero o sea octubre. En el caso de las lesiones graves, en la primer parte del artículo se refiere a que la lesión produzca una debilitación permanente en la salud, un sentido, un órgano, un miembro o dificultad permanente en la palabra. Es decir, requiere dos situaciones, la debilitación y la permanencia. Es decir, la debilitación es la disminución de ciertas funciones. No se trata de perder directamente el órgano, sino de ver disminuida, mermada la capacidad de ese miembro, órgano, sentido, que ahora vamos a ver cada uno de los supuestos. Y por supuesto que esa disminución tiene que compararse respecto de la persona en particular, no de la persona promedio, del hombre promedio, no. Por ejemplo, si era un atleta muy bueno, bueno, se va a tomar esa característica y no la de una persona estándar, para comparar cómo era antes de la lesión o después de la lesión. O por ejemplo, una persona que hace buceo y después termina con una afectación respiratoria, tal vez para su vida normal, no le va a afectar, pero ya no va a poder hacer buceo. Entonces, respecto de esa persona que practicaba el buceo en forma profesional, esta situación va a tener que ser tomada en cuenta a la hora de analizar la debilitación. Por otro lado, ¿a qué se refiere con permanencia? Es decir, tiene que ser irreversible. Hay una parte de la doctrina que dice que tiene que ser por un largo tiempo, por un tiempo considerable. Para Dona, esto no es así. No basta con que dure un tiempo largo, un tiempo considerable, sino que realmente tiene que ser irreversible con los medios de curación ordinarios del momento. Es decir, no estamos hablando de cirugías, de prótesis, de implantes, no. Es decir, si hay que recurrir a eso, claramente la lesión va a ser permanente. Lo que tenemos que mirar para decidir esto es si con los medios de curación ordinarios esa lesión es permanente o no. De eso se trata la permanencia. El primer supuesto para las lesiones graves, que habla de debilitación permanente de la salud, es decir, hay que tener en cuenta que el concepto de salud, como vimos antes, es un equilibrio anátomo-funcional, es decir, un equilibrio, un bienestar y una armonía general del cuerpo y la mente de la persona. Entonces, cuando hablamos acá de debilitación permanente de la salud, no se trata de causar una enfermedad o de una parte concreta del cuerpo, sino de una afectación en el estado general que deja secuelas permanentes sobre la salud del organismo. Es decir, la persona va a estar en forma general menos saludable, no sé, inmunodeprimida, o hay enfermedades que dejan como un dolor permanente, como la fiebre reumática o la meningitis. Se refiere a este tipo de secuelas permanentes, no a una enfermedad concreta. Después tenemos el supuesto de la debilitación permanente en un sentido, que bueno, esto es más sencillo, estamos hablando de la vista, el oído, el olfato, el tacto o el gusto, y no importa que se afecte la anatomía de ese órgano sensorial, sino que puede ocurrir que se afecte la parte sensorial en sí misma sin que visualmente o anatómicamente el órgano esté comprometido. Por ejemplo, yo no puedo tener ninguna diferencia en mi nariz, pero por alguna razón tengo anosmia, es decir, no tengo olfato. Entonces, en ese caso igual vamos a tener la debilitación permanente en un sentido. Bueno, para estos supuestos de lesiones graves, la dificultad permanente en la palabra no tiene mucha dificultad, valga la redundancia, de comprensión. Son inconvenientes, sean mecánicos o mentales, para hablar. Pero sí quería hacerles una aclaración en cuanto al peligro para la vida del ofendido, que la lesión no tiene que ser potencialmente peligrosa, sino que en el caso concreto a esa persona en particular le tiene que haber causado un peligro real.
Y ese peligro, por supuesto, tiene que provenir de la lesión causada por el autor. Nosotros habíamos tenido un caso donde a un cliente lo habían acuchillado en el tórax, y cuando se hicieron los informes médicos, uno de los peritos puso que si bien la lesión era potencialmente peligrosa para la salud y podría haber puesto en peligro la vida de una persona, en el caso concreto a nuestro cliente no le había provocado peligro porque era un hombre joven, sano y saludable. Entonces, uno de los peritos concluyó en eso. Después, el resto de los informes dijeron que no, que inclusive a él le había causado peligro para la salud. Había estado internado más de un mes, había tenido varias cirugías, había estado entubado, le habían tenido que drenar los pulmones. O sea, realmente había estado comprometida su salud. Pero bueno, uno de los peritos terminó concluyendo justamente con esto de que no tiene que ser potencialmente peligroso, sino que en el caso concreto tiene que haber un peligro real para la vida de esa persona. Después, una aclaración respecto de deformación permanente en el rostro es que nuestro ordenamiento no prevé que tenga que ser una alteración repulsiva, que cause rechazo de ver esa persona, como una deformación espantosa del rostro, que por ahí hay otras legislaciones que sí prevén esto. Aquí simplemente habla de deformación permanente, con lo cual cualquier alteración del rostro que modifique la armonía de ese rostro ya va a estar dentro de lo que es este supuesto. Y con rostro incluye no solamente el espacio de la cara, sino también los pabellones auriculares, es decir, las orejas, e inclusive algunos dicen que si bien el cuero cabelludo no es parte del rostro, por ejemplo, una quemadura del cuero cabelludo que después impida el crecimiento del pelo, ya va a modificar inclusive la armonía de ese rostro y podría incluirse en este caso también.